Bien, buenas tardes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer su presencia esta tarde en el Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz. Y bueno, continuamos hoy con la programación, con la intensa e interesante programación del Ateneo durante el mes de mayo. Comentaban hace poco, aquí al lado, el hecho de que es frecuente y que prácticamente de manera diaria hay actividades en el Ateneo de Cádiz. Yo creo que si por una cuestión también se caracteriza este Ateneo es por por la oferta tan interesante y tan plural que propone en esta ciudad, ¿no? Bien, yo quiero en primer lugar disculpar la ausencia de nuestro presidente, de don José Almenara Barrio. Lo digo porque no puede estar hoy aquí y especialmente quiero hacer énfasis en esta disculpa de su ausencia porque es un acto en el que por razones evidentes quería estar. Tanto es así que hasta el último momento, y lo digo porque esto ha pasado hace media hora, estaba contactando conmigo por teléfono, estando como él está siempre hasta el último momento en todas las cosas, inclusive en días en los que era literalmente imposible que estuviera. Con lo cual disculpar su ausencia, pero también agradecerle el hecho de que está siempre en todo lo que se hace en esta casa hasta el último momento, ¿no? Bien, en segundo lugar quiero saludar y quiero agradecer la presencia de la familia de don Francisco Herrera Rodríguez en este acto en el que se le homenajea y quiero ser sincero, yo no tuve, las personas que me conocen lo saben, yo no tuve la fortuna de conocerlo, no tuve la suerte de conocerlo, lo cual no quiere decir que no haya sido una presencia constante en conversaciones con el presidente de este Ateneo. Tanto es así que en el libro que me regala Pepe Almenara hace un tiempo de él, Sísifo de la enfermedad, me hace una dedicatoria que he leído con frecuencia en mi casa y he tratado de imaginar lo que para él suponía un amigo como él. La digo ahora de cabeza la cita, pero dice algo así como: te regalo este libro para que conozcas a uno de mis mejores amigos. Como digo, no lo conocí, pero sí he leído su obra, y he leído su obra con interés. Y quiero hacer una pequeña mención de un texto que está en un libro suyo, este libro que el presidente del Ateneo me regaló, y que da buena cuenta de, creo, una imagen de la medicina en la que nos vemos reflejados, ¿no? O la que compartimos. Es el capítulo 1, que se titula Sísifo entre la literatura y la enfermedad. Y dice así: creo que no hace falta pensar mucho para entender la idea de que la literatura es una fuente de conocimiento primordial para el ser humano. Entre otras cosas porque abre en canal el yo más íntimo de las personas y nos ofrece a la vez un retablo plagado de escenas que permiten comprender a una sociedad y a una época. Saben que cuando leemos se genera en la mente de cada lector y de cada lectora un sonido, un tono de voz, que es el tono de voz que cada individuo tiene cuando lee. A eso Emilio Lledó le ha llamado, en una expresión bellísima, la oralidad cálida del pensamiento. Es el tono de la voz cuando cada cual lee. Yo quiero imaginar que quienes conocieron a Pablo Herrera y leen las líneas de él, les suena esa oralidad cálida del pensamiento, que a fin de cuentas es una forma de superar al tiempo, de trascender al tiempo, en la obra que uno deja, ¿no? Y que nos permite tenerlo cerca siempre. Bien, hecho este agradecimiento y este pequeño homenaje, lo menos que puede uno hacer, quiero pasar directamente a presentar a nuestro ponente de la tarde de hoy, a don José María Urquía Echave, al que ciertamente nos alegra mucho tener en el Ateneo. Don José María Urquía Echave es profesor titular numerario de Historia de la Medicina en la Universidad del País Vasco, y voy a hacer una pequeña enumeración porque hay ciertos currículum que es difícil de sintetizar en poco tiempo. Yo no quiero robarle el tiempo que le pertenece, ¿no? Bueno, José María nació en San Sebastián, estudió en la Universidad de Salamanca y es doctor en medicina en el año 83 y discípulo de don Luis Sánchez Grangel, que ya quiere decir mucho, ¿no? Si no me equivoco, creo que hay una biografía dedicada a él con el título de Vida y obra de Luis Sánchez Grangel. Le unía una relación cercana de amistad y un intercambio epistolar que continuó hasta el fallecimiento del profesor Sánchez Grangel. José María es autor de muchísimas publicaciones y no solamente de publicaciones en el ámbito de las revistas especializadas. A mí esto me hace especial interés
verbalizarlo, porque con frecuencia en la universidad nos centramos en un ámbito que es el de la revista, de la publicación en revista. José María ha publicado libros, ha publicado artículos en revistas especializadas, ha publicado numerosos ensayos también, es decir, que tiene una pluralidad y una capacidad amplia de moverse en diferentes géneros, ¿no? Cosa que yo creo que en la universidad es infrecuente, tanto como necesaria. Es director de 18 tesis doctorales y en el ámbito también de la gestión ha sido presidente del Colegio Oficial de Médicos de Guipúzcoa, ha sido director y presidente de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País y de la Sociedad Vasca de Historia de la Medicina y director del Instituto Munive de Estudios del Siglo XVIII. Hoy nos va a presentar su última obra, Tras las huellas de Sydenham, y trabaja, creo que actualmente, en una obra dedicada a otra figura importante de la historia de la medicina, como es Laennec. Quiero, en nombre del Ateneo, agradecerte la presencia aquí, de verdad que hayas pensado que es una institución, en fin, en la que presentar tu obra. Nosotros te acogemos con mucho cariño y es un privilegio, ciertamente, compartir esta tarde contigo y que nos ofrezcas tu conocimiento. Con lo cual, cuando quieras, pues, tienes la palabra. Muchísimas gracias a mi colega vicepresidente tercero de esta institución, Antonio Leopoldo Santiesteban. También saludo al vicepresidente primero, don Diego Jiménez Benítez, con un recuerdo muy especial para el presidente de esta institución, el profesor Almenara, que yo le envío desde el corazón también mi mejor saludo, al mismo tiempo que les doy también un abrazo cordial por su presencia. Yo sé lo difícil que es venir a los actos de los demás y a las conferencias. Les agradezco con mucho afecto que estén aquí, a todos los ateneístas y a los ateneístas de esta venerable institución y, como no, querida Mari Carmen y hermano y familiares de nuestro homenajeado esta tarde, Francisco Paco Herrera. Señoras y señores, yo he titulado esta primera parte de la intervención Mi Francisco Herrera. Por lo tanto, primero, yo agradezco la oportunidad que me brinda esta prestigiosa institución, que lo he podido ver no solo por estas paredes que aquí cuelgan, sino por las calles de Cádiz, donde hay tantas placas que este Ateneo ha dedicado a tantas personas. Por lo tanto, es mi agradecimiento a la institución que nos acoge esta tarde, para rendir mi homenaje personal al tan querido Paco Herrera, que nos dejó aquel 5 de septiembre de 2023. A los pocos días, el Diario de Cádiz tuvo la gentileza de publicar un breve recuerdo que salió de mis entrañas, breve recuerdo mío, al conocer la súbita muerte de Paco. Esta tarde quiero hablarles desde mi corazón. Por lo tanto, mis palabras no pretenden ofrecer el retrato académico ni curricular de alguien que tenía todas las cualidades y méritos y la grandeza de ser considerado un verdadero humanista, un referente para la Universidad Gaditana, un andaluz de visión generosa y universal, un cabal historiador de las ciencias de la salud, en fin, para mí un hombre de concordia y de paz. Humilde y generoso, valores tan necesarios en estos tiempos y siempre, hoy tal vez, a la baja. La Universidad de Cádiz le ha dedicado en 2025 una completa y cuidada exposición de su vida y de su obra. Su esposa Mari Carmen ha sido alma mater de la misma, que conserva con esmero el legado de su esposo. Qué gran ejemplo. El Colegio de Enfermería Gaditano en 2025 también le ha ofrecido su homenaje. Un aula universitaria que hoy he visitado esta mañana lleva su nombre y muy reciente la Real Academia de Medicina y Cirugía de Cádiz, en conjunto con otras academias y foros, ha glosado su figura y su trayectoria vital y académica. Yo me voy a referir esta tarde a mi amigo Paco Herrera. Lo mismo que él dibujaba con maestría esas caricaturas a lápiz y en papel de algunos amigos y personajes que ilustran muchos de sus libros, yo utilizaré mis palabras con menos acierto pero con devoción, para retratarlo como yo lo veía,
Ciertamente les adelanto que será una visión subjetiva, pero llena de amistad, respeto y consideración. Vivíamos a más de 1000 kilómetros de distancia, yo en la ciudad de San Sebastián, él en esta bella Tacita de Plata, esta hermosa ciudad histórica de Cádiz, y ambas, las dos, bañadas por el mismo mar, el Atlántico. Allí es el Cantábrico, pero es el Atlántico. Cariñosamente me llamaba el Quijote del Norte. Quizás veía en mí un apasionamiento sin cálculo, emprendiendo singraduras académicas a veces harto complicadas, por la búsqueda de los ideales más nobles, los que él ya tenía y practicaba. Podría yo decir, alguna vez no sé si lo dije, que él era mi Quijote del Sur. Dos ciudades, dos sociedades distintas, dos profesores que se complementan, que se admiran y que se apoyan. A Paco le gustaban mucho los aires, el clima y los paisajes del norte. Sus ciudades, Bilbao, San Sebastián, Pamplona. En esto me recordaba mucho a mi maestro don Luis Sánchez Grangel, que vasco de nacimiento, como sabe, nació en Segura y vivió hasta los 11 años. Vasco de nacimiento y sentimiento, pero era un hombre de Castilla, afincado en la Universitaria Salamanca, de la que fue uno de sus grandes maestros, como has recordado. Pero también Grangel de las ciudades era amante de la bella San Sebastián y sus gentes. Paco, como saben, era un hombre de cierta estatura, estamos de acuerdo, ¿no? Y corpulencia. Y solía recordarme o contarme que era precisamente en el norte donde encontraba con más facilidad ropas de su talla y gusto. Quizás añoraba esos días grises y lluviosos de nuestro clima que invitan más al recogimiento, al silencio y al trabajo. Era un gaditano con cierta alma del norte. En los paseos por Donosti admiraba la belleza de sus calles y casas afrancesadas con sus jardines, la limpieza, los servicios, el marco general de la ciudad. Recuerdo que un día paseando por Ondarreta me pregunta por el destino de un edificio, él era muy observador, que le pareció hermoso y al decirle que era un ambulatorio de barrio, se quedó impresionado. Vaya, José María, hasta los ambulatorios son aquí excelentes. Yo decía, por lo menos desde fuera. Quizás nos miraba con buenos ojos. A pesar de esta distancia física, mantuvimos durante muchos años una relación epistolar, con visitas esporádicas a Cádiz y Donostia por cuestiones siempre académicas y universitarias. Ni correos electrónicos, ni demasiado teléfono, solo cartas, postales, notas breves pero suficientes para saber uno del otro. Pocas palabras para decir lo esencial, lo mollar como te gusta a ti, y si estas son verdaderas, mejor. Al revisar esa correspondencia observo que muchas son postales realizadas por el mismo Paco, que era un gran fotógrafo, como esa colección de sellos de médicos gaditanos que logró reunir, imágenes a veces también curiosas, siempre oportunas y sobre todo con unas leyendas al pie cortas e ingeniosas. Paco era muy discreto con su vida privada y poco dado a lamentarse de sus problemas académicos y de otra índole. Era delicado, no quería ni avasallar ni imponerse. En esas misivas hablábamos de temas histórico-médicos, nuestra pasión por esa historia de la medicina, su devenir que nos enseñaron nuestros maestros. A él, especialmente ese que tienen ustedes ahí, don Antonio Orozco, que fue también un gran presidente de esta institución. A mí, don Luis Grangel. Y aquí quiero señalar otro rasgo de su personalidad, la fidelidad a sus maestros, el reconocimiento a los que nos enseñaron. De esta manera nació una obra conjunta que escribimos en 2015, Literatura y Medicina, en la obra de Luis Sánchez Grangel y que presentamos en la Biblioteca Municipal de San Sebastián, en la preciosa biblioteca del Duque de Mandas, en el histórico Ayuntamiento de San Sebastián, donde se hizo la bandera todos los 19 de enero. Ese respeto y fidelidad por sus maestros fue una constante en su vida y disculpaba siempre cualquier deficiencia de aquellos, también qué lección. A su vez yo le enviaba postales o imágenes que escogía con cuidado por su belleza
o por algún motivo singular, generalmente de tema histórico, médico o artístico o literario. Yo, al no disponer de sus cualidades de buen fotógrafo y dibujante, y además poco poeta, tenía que mantener el nivel buscando esas originalidades, buscaba lo original. La literatura y la medicina nos unió mucho y yo utilizaba su espléndido libro que tú has mencionado, Las enfermedades de Sísifo, en mis clases a los alumnos de las aulas de la experiencia, y muchos tienen ese libro que ha circulado por allí. De entre todas las colaboraciones y encuentros, nunca olvidaré su generosa presencia en Madrid en 2015 en la Embajada de Bélgica, cuando yo presentaba mi libro sobre Vesalio en el 5º centenario de su nacimiento. Mi último encuentro con él y Mari Carmen fueron precisamente cuando me visitaron en Donostia tras un viaje que hicieron por Navarra hace ahora justamente 3 años. Mañana era su cumpleaños. Me hablaba de la buena impresión que le hizo Pamplona y su ambiente apacible. A su regreso a casa, julio de 2023, me envió unas bellas imágenes de Cádiz de la gran pintora Carmen de Bustamante. Con estas palabras: feliz verano, disfruta mucho de Donosti, paseo de Francia, recuerdos inolvidables. Poco después, agosto de 2023, recibo una postal y en ella advierto solo un reproche al clima tan caluroso de Cádiz aquel verano, 2023, que le mortifica. Poco después, Paco nos dejó. En esta apretada revisión personal podemos concluir que Paco fue un hombre de una honestidad intachable, volcado a la docencia como pocos, con gran respeto por cada alumno y alumna, con toda la paciencia del mundo para atenderles en su despacho, alejado del boato y la parafernalia universitaria y sus intrigas. Trabajador concienzudo en archivos y con legajos, y sobre todo auténtico y veraz. Como dijo el profesor Diego Gracia de su maestro Sánchez Grangel, cualquier página de su obra es cierta, pueden comprobarlo. Basaba en la documentación, es decir, basaba en el documento. Lo mismo diremos de Paco Herrera en sus textos. Lo que dice es correcto, veraz, exacto, honesto intelectualmente. Alguien dijo que en España se entierra muy bien, pero en vida no se reconoce debidamente a quien así lo merece. Los elogios suelen venir, si vienen, después. Los sufrimientos de su vida los llevó con tanta discreción y elegancia que hoy nos admira. No le escuché muchas quejas. Fue un poeta con el alma buena y sencilla de los poetas de verdad, lector voraz, selectivo, agudo. Nunca me fui de Cádiz sin la visita a la librería Falla, y con un libro o varios en la mano. Eran su obsequio. Unía una fina ironía gaditana a la seriedad y no entraba en ofensa ni crítica alguna. Hombre bueno se dice, y sí lo era, al mudo machadiano. La ciudad de Cádiz para mí está y estará íntimamente unida a él, a sus enseñanzas, a los paseos que dimos juntos, viendo tantos rincones que ilustran la vida cultural tan rica, llena de historia de esta capital andaluza y que él también conocía y amaba. Yo llegué a Cádiz por primera vez en diciembre de 1990 y de la mano de su maestro don Antonio Orozco. Para mí fue una revelación. Es decir, cuando de repente del hotel, yo venía de las brumas del norte y abro la habitación, llegué de noche, y cuando abro la habitación del hotel y veo la luz de Cádiz, me quedé un poco, ¿qué luz es esta? ¿No? Es verdad. Entonces, fue con Antonio Orozco y desde entonces mis referencias gaditanas fueron ambos. Su paciencia por escuchar era grande, interminable sus conversaciones. Por ejemplo, recuerdo muchas con don José Gómez, que muchos de ustedes le conocerán o le habrán conocido. Nadie conoce al fondo, no conoce nadie el fondo y la intimidad de cada persona. Utilizamos tantas máscaras que no nos damos cuenta. Para mí, Paco Herrera será siempre aquel buen amigo que la vida me regaló. Tal vez añado ahora aquel Quijote del Sur que se reía y bromeaba con el Quijote del Norte, siempre unidos por la pasión humanista de la medicina y de la vida, creo que en horas tan bajas en la actualidad. Hoy casi todo se mide por dinero,
pero no hay mayor necio que el que confunde el valor y el precio. Paco fue un hombre que cotizó en lo más alto del honor y de la caballerosidad. En la película La Misión, que tanto nos gusta a mi esposa y a mí, que tiene una banda sonora tan excepcional del maestro Morricone, hay una frase final del enviado del Papa que le recuerda al pontífice, le dice, después de todo aquello, dice: los muertos seguirán vivos mientras haya quien los recuerde. A Paco le recordaremos mientras nuestra vida aquí dure y se mantenga. Y hay otra hermosa película, Sostiene Pereira, con música también de Morricone y con un fado maravilloso de Dulce Pontes, Abbeizato Corazao, en donde Marcello Mastroianni, su último gran papel, interpreta un papel magnífico. Y ese personaje es un modelo de integridad y sentidez, y a veces me ha recordado a Paco cuando he visto a ese personaje. La novela de Tabucchi es inolvidable, y si no la han leído se la recomiendo. Termino con una cita de Montaigne a su amigo La Boétie. Parce que lui était lui, et moi était moi, et tous les deux ensemble nous étions amis. Porque él era yo, porque él era él y yo era yo, pero ambos juntos éramos amigos. Hasta el gran día, querido Paco, o como decimos en euskera, egun haundir arte, agur eta ohore, adiós y honor, tu siempre amigo, José María. Le voy a dar al presidente que el nombre nuestro le dé a Mari Carmen, como le hubiera dado a Paco, le dé este obsequio. Nos lo damos los dos, lo damos entre los dos, Mari Carmen. Esta era mi pequeña homenaje, ha sido muy personal, pero ya me perdonarán, pero bueno, creo que he hecho una caricatura, no sé si les apreció, es la que yo quería. Y ahora entramos ya un poco en materia propiamente. Claro, el sentido de este libro y el homenaje aquí viene porque yo se lo dediqué a Paco Herrera. El libro es In Memoriam a Paco Herrera. Él conocía, este libro se publica en 2024, que ven ustedes aquí en la pantalla, Tras las huellas de Sydenham, y yo le hablaba, creo que hablábamos de este libro, y evidentemente el 2024 llegó y él ya habíamos hablado de este libro, y yo dije, bueno, pues este libro va a ser el recuerdo de Paco Herrera. Y es este libro que tengo hoy la ocasión un poco de presentarles ante ustedes de forma breve, que es Tras las huellas de Sydenham, que lo presentamos en San Sebastián ya hace un poco de tiempo. Bien, esta es la cubierta del libro. Entonces, ¿por qué la razón de este libro? Primero, se celebraba el 4º centenario de esta figura, que es Thomas Sydenham, que evidentemente dentro de la historia de la medicina es uno de esos grandes de la historia de la medicina, que no hay generación de médicos que por lo menos hayan pasado por la facultad y que hayan oído hablar del Hipócrates inglés. Yo me decidí a hacerlo por varias razones. Primero, porque es una figura insoslayable, no lo digo yo, lo dicen maestros como Pedro Laín, que dice: no entenderá jamás a Sydenham quien no vea en él al patólogo del empirismo clínico, al hombre que quiso elevar a sistema racional la experiencia del médico ante el enfermo. Y lo corrobora mi maestro Grangel también de forma muy clara. Thomas Sydenham es autor de la contribución más importante hecha al saber médico en el siglo XVII. Su doctrina de la especie morbosa supone el derrocamiento definitivo del galenismo. Por lo tanto, es una figura de esas que hay que recordar. Y entonces dije, bueno, pues es el momento, en el 4º centenario, y voy a ver qué se va a hacer.
me di cuenta que dentro de la historiografía médica española le había dedicado, pero corto espacio, Pedro Laín, Agustín Albarracín en su Sydenham, que es una breve introducción y luego hace una traducción de su obra de las observaciones médicas, traducida a su vez de una obra francesa, y poco más. De Sydenham en lengua española de forma global no había. Sí había, como luego diré, algunos especialistas, pues los neurólogos, la corea, los psiquiatras, la histeria, los boticarios, el láudano, luego hablaré, es decir, había pequeñas monografías, pero en lengua castellana, a mi parecer, no había realmente nada global. Entonces dije, pues lo voy a hacer. Entonces, la novedad de este libro, por lo menos me parece a mí, es que en lengua española es quizás la primera aproximación, yo digo biografía completa de Sydenham. Segunda cuestión, hice un trabajo de campo. Dije, me voy a ir a Inglaterra y voy a ver en este momento qué se está recordando de Sydenham. Los ingleses espero que recuerden. La primera sorpresa fue que también en Inglaterra las humanidades y la historia no están en obras muy altas, como ahora os diré, el 2024, con quien estuve, con el doctor Denny, me dijo, no creas, parece mentira, el Colegio Médico de Londres, etcétera, pues prácticamente no dedican dinero a esto. A mí me sorprendió que la gran potencia que había sido Inglaterra en todos los sentidos, pero también ahí no había suficiente, sí interés, pero medios suficientes no los había. Por lo tanto, dije, bueno, pues es el momento de hacer algo en lengua castellana. Tercera razón, la figura de John Locke. La figura de John Locke, que ustedes conocen como filósofo importante, del empirismo, un gran filósofo, fue médico. Y la relación entre John Locke y Sydenham es mucho más importante de lo que se había visto hasta ahora. Tuve la suerte de conocer una tesis de una francesa de 2022 y ahí hace un análisis muy completo de la figura y de la unión entre John Locke y Thomas Sydenham. Bien, el Hipócrates inglés, según veis esta imagen, y uno de los retratos más conocidos, o un grabado de él, donde ya veis, o ya ven, los símbolos de la medicina, ahí están marcados. Es esto, ¿verdad? La que tengo que dar. ¿A esta tengo que dar? A la flecha. A la flecha, ¿no? Sí. Bien. Cualquier figura histórica no se puede entender sin contextualizarla. Somos fruto, y en historia de medicina es un saber reflejo, somos fruto del momento cultural, político, económico, religioso, civil que vivimos, y especialmente la medicina, que está absolutamente imbricada en todos esos elementos. Bueno, pues Sydenham también le toca vivir un momento muy importante de la historia inglesa del siglo XVII, nada menos que la gran, digamos, que la primera vez en la historia que se va a cortar la cabeza a este rey que ven en la pantalla, que es Carlos I, ni él mismo lo pensaba, y la figura de Thomas Cromwell. Entra de lleno en su vida y en la historia inglesa. Conocen la vivencia inglesa con el rey Carlos I. ¿Qué ocurría con el rey Charles I? Pues que evidentemente era un rey absoluto, se quería imponer al Parlamento, tenía además ese gran problema con la religión. No podemos olvidar ni conocer esta historia sin ver la pugna entre catolicismo y protestantismo en Inglaterra, era crucial. Y además el rey estaba queriendo atar al Parlamento, pasar por encima del Parlamento inglés. Evidentemente era un rey que actuaba, que ponía impuestos, pero claro, el Parlamento empieza a querer cortarle en corto, es decir, querer un poco cerrarle el grifo, pero no es fácil. Es toda la lucha entre Carlos I y el Parlamento lo que se va a vivir en esa Inglaterra de 1620 y tantos hasta 1660. Es la gran tragedia que va a vivir Sydenham. Sydenham, curiosamente, va a estar en el bando antirrealista. ¿Por qué? Yo lo diré porque su familia nace, lo vemos en el condado de Dorset, en Inglaterra, cerca de Bath, en norte, sur, hacia el oeste de Inglaterra, y su familia, veremos su casa donde él fue, era una familia que se opone al rey Carlos I, era antirrealista. Eso, en un lado, en un primer momento va a ser para él fructífero, porque quien va a apoyarle a su hermano y a él va a ser Cromwell, que ven ustedes aquí.
Cromwell va a ser la gran figura que domina una parte de la historia de Inglaterra hasta que logran derrocar al rey, cortarle la cabeza, cosa que nadie esperaba, porque ni los propios ingleses no querían que desapareciese la monarquía. Lo que querían era, de alguna forma, controlar al rey. Es la primera gran revolución en la historia. Luego la Revolución Francesa costó mucho quitarle la cabeza al rey, pero este momento histórico es la primera gran guerra civil que se vive en Inglaterra. Por tanto, ese contexto histórico va a ser decisivo en la vida, como veremos, de Sydenham. Además de esa parte histórica, que he sido muy breve, Carlos I, como saben, le decapitan, entra Cromwell. Cromwell mantuvo un gobierno muy tiránico, muy metido, muy puritano, cerró las casas de juego, la vida fue dura en ese momento en Inglaterra, hasta que cae o muere Cromwell, hereda su hijo no tiene la capacidad de llevar el reino, es derrocado y entra Carlos II. Hay la restitución de la monarquía y a partir de ahí la monarquía inglesa hasta hoy ha seguido. Esa es la historia. Los historiadores dicen que no querían los ingleses que cambiara la monarquía, querían cambiar la forma, y es verdad que luego pues, los reyes tuvieron que de alguna forma ser controlados en la monarquía parlamentaria actual, pero esa es la historia. Francia llegó más tarde. Además, y eso es muy importante, nos encontramos en esa época con el segundo gran cambio paradigmático, que es la primera revolución biológica, como dijo Krenner. Es decir, es el momento también histórico en el que la ciencia está tratando de cambiar, y en medicina tratando de alguna forma de quitarse del medio el galenismo tradicional, la medicina libresca, la tradición médica, que era, si fuera a seguir a Hipócrates, no, pero era el galenismo, el galileanismo, lo teórico, el enfermo estaba lejos, es decir, realmente una medicina que ahora veremos cómo era, ¿no? Entonces, es el momento en que hay figuras como esta que veis aquí, Bacon, que va a tratar de entrar en el empirismo, es decir, el empirismo en observación, en ver la realidad de los hechos, no la teoría, sino la realidad, observar, y eso era muy fundamental. O sea que ese contexto científico se completa también con que en esa época nada menos que Harvey, otro inglés, ¿qué hace? Derroca el galenismo, la fisiología galénica, con el descubrimiento de la circulación de la sangre de Motu Cordis en 1628. Es un poco antes que Sydenham, con la diferencia que Harvey era realista, tuvo la protección real de Carlos I, y Sydenham estuvo en el otro bando. Veremos luego lo que le costó a Sydenham esa posición política. Por lo tanto, la situación médica la voy a leer. Si ustedes cogen un texto de, como le gustaba mucho a Paco, si cogen un texto de Quevedo del siglo XVII, ¿no? Van a encontrar una sátira muy fuerte a la medicina de esa época, del XVII. Bueno, pues vamos a ver lo que decían los ingleses en esa misma época. Ya lo van a ver. Hay un médico inglés que dice: estamos ante una enfermedad inglesa. ¿Qué es la enfermedad inglesa para él? Es una mezcla de impostura, credulidad, que mina también la vida política y religiosa de la época. Y hay un artista, o mejor dicho, un escritor satírico, John Cotgrave, que en 1655 hace un retrato burlesco de la figura del médico y de la medicina en Inglaterra. Y yo la traduje y decía más o menos esto, para que vean qué ridícula y qué situación era. Dice así: mi nombre es Pulso, el pulso. Pobre doctor en medicina que usa sombrero de terciopelo, de 3 pelos. He pagado de antemano una cuarta parte del alquiler de mi casa y me hice médico más allá de los mares. Juro que mi carrera me ha costado 12 coronas francesas y 35 libras de mantequilla del norte de Alemania. Puedo hacerte bello y mantenerte y rectificar tu cuerpo, clarear tu sangre, rellenar tus mejillas, perfumar tu piel y tu pelo, animar tus ojos, aumentar tu apetito, recetar jarabes, dentífricos, dietas, minerales, guisados, pomadas, vapores, mascarillas italianas para dormir, humedecer o secar la superficie corporal. Risa. Galeno era un ganso
y para hacer eso un parche del doctor Pulso. Bueno, aquí se han metido muchas cosas históricas, pero viene a decir que que esta medicina, la realidad que ellos ven críticamente, era la que era, pero no satisfacía. Bien, Bacon va desde la filosofía a tratar de introducir ese empirismo, volver un poco a ver la realidad del enfermo, ese hipocratismo, porque a Sydenham se le llamó el Hipócrates inglés, el divino Hipócrates, el Shakespeare de la gota. Ahora explicaré por qué. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que busca nuestro amigo Sydenham es ver la realidad del enfermo. Va a hacer sus estudios en Oxford. En Oxford, en ese momento, evidentemente, todos los estudios eran en latín. Él pasa por años preparatorios en latín y luego sigue sus cursos. Son cursos teóricos donde se leen las obras clásicas. En Oxford ocurre, sin embargo, en esa época que va a empezar a haber un ambiente con diferentes investigadores en campos distintos que van a tratar de cambiar un poco el panorama. Y ahora diré, pues está Hooke, está Boyle, está Sir Christopher Wren, el arquitecto. Es decir, hay como un núcleo que se llama el núcleo oxoniense que tratan de cambiar, de renovar un poco el panorama, cada uno en su ciencia, en medicina, en arquitectura, en biología, en química. Es decir, va a haber ese movimiento. Cuando estuve en Oxford yo vi un poco los lugares donde él estaba y él se ve claramente pues, que él siguió la tradición oxoniense muy clásica. Estos son figuras del mundo oxoniense. Aquí tenéis a Boyle y aquí tenéis a Christopher Wren. Christopher Wren fue muy importante y amigo de él, y luego todos coincidieron en Londres. En el incendio de Londres de 1666, si habéis ido a Londres, y gran parte de la renovación de Londres del siglo XVII se debe a Christopher Wren, entre ellos la magnífica Catedral de San Paul. Y muchas casas son de este. Ese es el ambiente donde va. Bien, ¿cuál es la raíz de la vocación médica de Sydenham? ¿Por qué hace medicina? Él lo dice en un momento, en un texto suyo, dice: el azar hizo que conociera al doctor Thomas Cox, que atendía a mi hermano. Su hermano estaba en la guerra contra el rey, era un altísimo cargo principal de Cromwell, fue gobernador, fue un hombre importante que ayudó a Sydenham en los primeros momentos de su vida profesional. Luego todo esto le costará, como veremos. Entonces le conoce al doctor Cox, que atendía a mi hermano. Era un médico notable, lleno de bondad y exquisita cortesía, y me preguntó a qué profesión iba a dedicarme tras la vuelta a mis estudios. Yo dudaba, nunca pensé en la medicina. Su ejemplo y los consejos que me prodigó hicieron que abrazase el estado de la profesión. En ese mundo, él termina su carrera de medicina y se instala en Londres, en Pall Mall, en el centro de Londres, en la zona que hoy es muy distinguida. Ahí se instala junto con, os voy a leer, un montón de gentes importantes de esa época que son renovadores. Boyle, Lady Ranelagh, había una mujer, Henry Oldenburg, secretario de la Royal Society, Daniel Malthus, boticario e íntimo de nuestro médico, Nell Gwyn, Robert Hooke, el investigador, el celular, Sir William Petty, Mary Beale, que ahora hablaremos, la gran pintora del siglo XVII, Mary Beale, que hace el mejor retrato de Sydenham, que está en el despacho del secretario del Real Colegio de Medicina de Londres, que es sorprendente porque, ya adelanto, Sydenham tuvo que pagar toda su vida el haber estado en el bando republicano. No le perdonaron ni el Real Colegio de Medicina, ni muchas instituciones el que estuviese en el bando de Cromwell, y luego los realistas se lo hicieron pagar. Es así, eso pasa en todo, y pasaba en aquel momento. Es decir, tuvo verdaderas dificultades, y ahora sorprende no, el Real Colegio, nada menos que de Medicina de Londres,
tiene en el despacho de la autoridad principal el retrato de Sydenham de Bale, de Maryville, y tiene también una gran estatua de Wilton del siglo XVIII. Sorprende que aquel que en vida no fue aceptado lo fuera. Bien. En el libro dedico un apartado bastante importante a lo que he considerado vamos a decir, la relación de John Locke y Sydenham. ¿Por qué? Porque hasta ahora se había dicho que Locke era un filósofo, ciertamente es un gran filósofo, que había tenido relación con Sydenham, pero hasta yo leer esa tesis que os he dicho, no se había estudiado a fondo todas las cartas, y se ve primero, como he dicho antes, que fue un gran médico, que fue como él, un médico que basaba su medicina en la observación y que trabajaron juntos. Y es más, hay quien dice que las obras de uno o de otro pues podían ser escritas a veces por Locke, a veces por Sydenham, y sobre todo en latín. Hay quien ha criticado que Thomas Sydenham no tenía el latín tan perfecto que necesitaba para escribir en sus obras, que le ayudó Locke. Otros dicen que no, que sabía suficiente latín como para poder escribir las obras. No puedo entrar, pero la faceta, lo que dedico a Locke en el libro, yo creo que es, no voy a decir significativo, pero por lo menos he visto qué obras tiene, las sitúo, qué son de uno o de otro, etc. Y ahora entraré en el Quijote. La faceta humana de Sydenham, todos los van a retratar como, y de esta manera, fue un hombre benevolente, franco, comunicativo, sincero y religioso, hombre con una gran fuerza de comprensión, exactitud en el discernimiento y de marcada y vigorosa curiosidad intelectual. Ese es el retrato que hacen, y su alma, o el interior de él, también lo retratan como hombre de alma noble, generosa y clarividente. ¿Todo fue así? No, también tiene su lado oscuro. Por ejemplo, se habla de que la peste, el incendio de 1666 destruye gran parte de Londres. Como he dicho, por un lado fue malo, pero por otro lado fue beneficioso, porque Londres era una ciudad insalubre como pocas, ¿no? Y además, las epidemias de peste, pestíferas, y hay una de esa época que es terrible. Y hay quien critica que Sydenham se marchó, se escapó de Londres o se fue a Londres como tantos otros. Bueno, en las epidemias, en las pandemias puede ocurrir de todo, pero esa es un poco una crítica que, miren, si vamos viendo la distancia podríamos pensar en muchas cosas de hoy mismo también. ¿Por qué cojo la figura del Quijote? Dirán, ¿y qué tiene que ver figura del Quijote? Pues tiene que ver porque en ese momento, en Inglaterra, se traduce, la primera traducción del Quijote al inglés, saben que es de 1610. Por lo tanto, es una traducción temprana, creo que fue la primera, luego fue al francés. Entonces, en ese mundo cultural se conoce la obra de Cervantes y se aprecia. Y de hecho, Sydenham la leía. Y hay un momento en donde hay un alumno, el doctor Blackstone, que le pregunta: oiga, doctor Sydenham, ¿qué obra me recomienda, qué obra médica me recomienda leer? Y él contesta: lea usted Don Quijote de la Mancha, que es un libro espectacular y usted va a aprender muchísimo. Esa respuesta tiene dos posibilidades. Una, es mejor que lea usted el Quijote porque los libros de medicina que va a leer están absolutamente, con eso va usted mal, es decir, porque eso no es medicina, entiéndanme. O bien, podría decir también, lea usted el Quijote porque en el Quijote hay muchas enseñanzas de la vida, como aquel que le pregunté, aquel psiquiatra que le preguntó qué libro tengo que leer de psiquiatría, y le dijo, lea usted Shakespeare, ¿no? Bueno, pues hablábamos de la literatura. Esta es un poco la butad, y esa butad se ha repetido, por eso han dicho, qué bien, ¿no? Como Sydenham menciona al Quijote. Este es el incendio de Londres, una imagen pavorosa, y las plagas que ya he mencionado, y que trae una convulsión, ¿no? Y que evidentemente pues, fue una crisis sanitaria, como decimos ahora, y que trajo una gran mortalidad y un cambio. Pero bueno, este incendio parece ser que permitió que tantas casas de madera, luego se reconstruía un Londres
más salubre. Esta es la reconstrucción, esa que ven ustedes aquí, esta imagen, estas son todas las reconstrucciones de Sir Christopher Wren. Esto es todas las iglesias y casas que construyó este arquitecto amigo de él o de la misma época. Ese es el gran retrato que les mencionaba, el retrato de Sydenham y Mary Beale. Este es canónico, este es el mejor retrato, que es el que está en el despacho. Y esta es Mary Beale, una mujer interesante, una gran pintora que tiene una obra, y tiene aquí abajo dos chicos o dos hijos. Uno de ellos, Bartholomew, de la derecha, fue luego discípulo de Sydenham, ¿no? Este es uno de los retratos mejores que hay. Bien, voy a ir de la vida de Sydenham hay algún apartado también que es discutido, que es: salió de Inglaterra, se movió de Inglaterra al continente, como dicen ellos. Entonces, los franceses, yo utilicé un texto francés, dicen, sí, estuvo en Montpellier, en la gran universidad de Montpellier, y además aprendió aquí la medicina, porque aquí teníamos el Hipócrates francés, que era Barbeirac. Bueno, los historiadores ingleses te dicen que no, que eso no es verdad, que no está documentado, que no, que Barbeirac, cierto, fue también un hombre interesante, renovador, etc., pero no está documentado que saliera de las islas. Por lo tanto, esa es una leyenda que pueden encontrarlo en los libros. De su vida personal, quizás decir que se casó a los 31 años, murió a los 65, como han visto por las fechas, y que vivió en el Pall Mall, es decir, en el centro de Londres. ¿De qué? De su clientela privada. Y fue un médico de muchísimo prestigio, que ahora diré por qué. ¿Qué es lo que él sufrió en su vida? Pues sufrió varias cosas en su vida. Primero, sufrió el gran ataque que antes he dicho de los realistas. No le perdonaron, y la envidia medicorum, que es tan propia también de nosotros. Es decir, la envidia profesional de los grandes clínicos de la época, porque por un lado él soluciona cosas, o creía que solucionaba, y está renovando la medicina. Él es el gran creador del concepto de especie morbosa, es decir, las enfermedades son como las plantas que están ahí, son todas parecidas, pero son todas distintas. Es decir, el médico lo que tiene que hacer en cada enfermo es encontrar los síntomas que ya se llamaban patognomónicos, los propios, los característicos de esa enfermedad, y luego están los adventicios, es decir, pueden haberlos o no, depende del sexo, de la edad, de circunstancias personales. Para que una neumonía sea una neumonía tiene que haber esto, esto y esto, y para que una gota sea gota tiene que haber esto, esto y esto. Es decir, tenemos que distinguir en ese mundo lo que es la medicina. ¿Y eso cómo se hace? Con la observación. Por lo tanto, por eso se llama el Hipócrates inglés, el invisible, porque va a observar la realidad del enfermo, no lo que me cuentan. Y esa realidad es la que realmente me va a llevar al diagnóstico. ¿Y qué hacemos con el tratamiento? Pues aquí ven las dos cosas que él va a utilizar y que van a ser importantes en esta época. ¿Qué ven ustedes aquí en la izquierda? ¿Qué creen que es eso? La quinina, ¿quién ha dicho? Es la corteza de quina. Este fue uno de los grandes temas polémicos del 17, o los polvos de Chinchón, los polvos de los jesuitas. Esta raíz que viene de América se utilizaba ¿para qué? Para el paludismo, para las fiebres palúdicas. Es una gran controversia que hay en Inglaterra. Y es más fuerte en Inglaterra porque esto lo traen los jesuitas de América. Hay una gran convención o reunión, ¿cómo llaman los jesuitas? Un gran general, una reunión general en Roma, y el jesuita que viene de América, del Perú, viene cargado en sus maletas con quinina, con raíz de quina. Llega, por lo tanto, a Europa. Y no digo que Inglaterra no esté en Europa. Y claro, se empieza a difundir, pero muchos médicos no creen en la quinina, pero Sydenham sí empieza a utilizar la quinina, con un gran problema de sus compatriotas. ¿Por qué? Pues os voy a contar la anécdota. Está en el libro. Hay unas señoras inglesas de la alta sociedad inglesa, muy puritanas, muy protestantes, que están siendo tratadas por los medicamentos tradicionales y no se curan.
Y entonces van donde los sacerdotes y dicen, oiga, aquí un médico, el doctor Sydenham, propone la utilización de este fármaco, la quinina. Imposible, eso no se puede tomar. ¿Por qué? Porque eso viene de los jesuitas, y de los jesuitas no viene nada bueno. Y en Inglaterra esto es intolerable. Y entonces las pobres señoras se van a su casa, pero al final les puede más dar y van y toman la quinina y se curan. Y entonces vuelven y digo, oiga, ¿cómo que no? Esto me ha curado y es muy útil. Esa anécdota tiene dos vertientes. Tiene el lado de que la quinina empieza a ser utilizada y es problema de debate. Y el otro es también su gran... Esto que ven aquí es opio, es de ahí la morfina. Entonces, el famoso láudano de Sydenham. ¿Por qué es el láudano de él? Porque él hacía una mezcla especial con una dosis determinada, con unos excipientes determinados, y el láudano de Sydenham, que se utilizó muchísimo para los dolores, y él utilizaba una fórmula que luego fue utilizada en muchos, y se llamaba el láudano de Sydenham, o láudano inglés, porque en Francia les voy a leer, hay un texto muy bonito para que veáis primero el tema de la quina, el poema primero de la quina. La Fontaine, en Francia se va utilizando mucho la quina o quinina. Yo lo he traducido, La Fontaine, nada menos que La Fontaine hace un gran elogio de la quinina y le escribe una carta, una poesía a la duquesa de Bouillon y le dice: poema de la quinina en 2 cantos. La corteza de quin, segunda panacea, tesoros sin igual. Este árbol es como el oro, digno hijo del sol. El quin reina hoy. Los entendidos la usan a pesar de que algunos, mirad qué bonita esta frase, conservan todavía como una religión el interés de su escuela y su opinión. Miren que más bonito. Es decir, es muy bonito porque es el interés de su escuela y la opinión. Bien, voy terminando. El gran tratado, las observaciones médicas, es el gran tratado de él, que es un estudio de todas las enfermedades agudas que se utilizó durante 200 años en las universidades, pero el gran tratado de él es este que ven ahí, que es la gota, que él sufrió y él murió la gota, y entonces para la gota que utilizaban, láudano, para el dolor. Pero sí que es, y voy terminando, ¿no? Estoy en tiempo, ¿no? Hay un gran, un precioso texto, que es muy breve, que lo voy a leer, que es la referencia, la descripción que él hace de la gota, que estaba en los libros de medicina interna, estaba en el Cecil y estaba en el Harrison, y seguían describiendo la descripción de la gota del Hipócrates inglés o del Shakespeare de la gota, y dice así, van a verlo. Al principio el dolor es soportable. De ordinario afecta al primer dedo del pie, a veces al talón y tobillo, sintiéndose como una dislocación de la articulación y una sensación fría, temblor general y febrícula. Poco a poco aumenta el grado de intensidad del dolor, sensación de frío, y se extiende por el tarso, metatarso y ligamentos. Recuerda la mordedura de un perro o una compresión de la zona de manera intensa. El dolor cada vez es más vivo y no se soporta el peso de la sábana o su roce, ni incluso los pasos de alguien alrededor de la cama. El enfermo se agita, cambia de postura constantemente, pero nada le alivia. A la madrugada cede algo y entra en somnolencia. Por la mañana la zona sigue tumefacta. A los pocos días afecta al otro pie y con los mismos síntomas. El proceso, con oscilaciones, puede durar desde 15 días a varios meses. La orina del enfermo es oscura. Cuando termina el acceso, la piel de la zona afectada se descama y hay prurito. Poco a poco recobra el apetito. Es una magnífica descripción clínica finísima que hace nuestro Sydenham. Bien, y ya creo que he terminado. Esta aquí tiene la portada, la cubierta,
de la famosa obra Observaciones Medica circa morborum acutorum historia ne curationes, es decir, observaciones médicas acerca de las enfermedades agudas, historia y curación de Sydenham. Esta es su obra canónica, y aquí tienen ustedes el tratado de la podagra, ¿no? Sin figendum aut cogitas fet inventum quid natura faciat aucera, es decir, Bacon, es decir, aquí es una descripción del empirismo claramente. Esta es el gran... cuando yo llegué al Real Colegio de Medicina de Londres, que llegué acelerado de mi tren con mi escudero, que era mi sobrino, que se maneja mejor que en inglés, y me abría las puertas y escribía lo que había que escribir, porque yo francés sí, pero inglés poco, o lo siento. Y entonces cuando me encuentro, uy, pero si este es Sydenham, aquí ya sabía que estaba ahí, pero veo el magnífico busto, es muy hermoso, de Wilton del siglo XVIII, pero está nada más entrar, y el cuadro de Merivale que hemos visto antes, ¿no? Esta es una visión donde él estuvo, el All Souls College, el Colegio de Todas las Almas, donde él estudió. Esta es la estatua que hay, que es muy interesante, en el Museo de Historia Natural de Oxford. Y aquí veis, en este lado, aquí un hueso de ballena, grande, ese es un hueso de ballena, o una vértebra de ballena. Y esta, aquí que ven, pues ven ustedes una señora con un montón de hojas, ahí está el papáver, aquí está el opio y lo que se utilizaba. Este es, cuando yo fui en coche a ver la aldea Wingfold Eagle, que es el pueblecito, es una aldea de 120 casas, no hay más. Está, para que vean un poco las imágenes, esta es la casa donde nació Sydenham, en el Dorset. Esta es la casa. ¿Qué se conserva de ella? Ahora lo verán. No muchas cosas, pero sí un poco la estructura y cambios, y esta águila que ellos dicen que no, que parece más un copilote, un pingüino, que no es un águila muy hermosa. Y aquí tengo una anécdota. Esta es la entrada a la casa, que yo entré, y está aquí la historia donde dice que donde murió la madre de Sydenham en la guerra civil, digamos, disparada por los royalistas. Entré en la casa, lo que es increíble, y me recibió Lord Wingford, Wina Wingford, la baronesa de esa casa, me abrió las puertas, me enseñó la casa, me dijo que era bienvenido, le pregunté si habían venido gente de mi país, de España, digo, pues no sé si se ha venido alguien, pero a lo mejor es usted el primero, no, pero llegué y me enseñó la casa, cosa que es, me invitó a un té y me dijo, pues mire usted, con una sencillez, una naturalidad inglesa que me pareció excelente. Y aquí lo único que se ve es esta puerta, me dijo, esta puerta puede ser de la época, acá veis un poco. No he querido sacar muchas fotos de su privacidad, pero le preguntaba si estas puertas, me dijo que sí. Y esta es la visita en el mismo sitio, en Wingfold Eagle, estaba o vive este médico ya jubilado, este es médico internista inglés, que era el autor del epílogo de este libro, y es el que me recibió en su casa, y su libro, curiosamente, se llama Castles in the Air, Castillos en el Aire. Y Castles in the Air. Entonces viene a decir, mira, los castillos, sí, en el aire, como diciendo, hacemos muchas veces castillos en el aire. Entonces, y esta es la última biografía de esta que tengo en la mano, que me la cedió, y luego le pedí que me hiciera un epílogo, y me hizo el epílogo. Y ya creo que no tengo que abusar más de todos vosotros, solamente quiero decir lo siguiente, y con esto termino, si me permites, un minuto. Digo, 400 años después de este recuerdo, yo me pregunto, si preguntamos a la gente, a los médicos, al público, ¿no? ¿Saben usted algo de Sydenham? Entonces decía, tal vez los reumatólogos, no sé si hay aquí alguno, le asocian a su clásica descripción de la gota. Ya lo hemos visto, me alegro. Los neurólogos a la Corea de Sydenham, la Corea de Sydenham que describe él. Los psiquiatras a su descripción de la histeria, que también describe muy bien la histeria de él. Los farmacéuticos al Laudano de Sydenham. Los estudiantes de medicina buenos recordarán a lo mejor, como los alumnos de Paco Herrera, recordarán a Sydenham como aquel autor robador del siglo XVII y especie morbosa. Los cervantistas al Quijote, expresando lo que él dijo. Los estudiosos de la pintura inglesa, sin duda, a Merivale. Y los historiadores ingleses,
su relación en la guerra civil y la historia con Cromwell. Los filósofos, su amistad y más que amistad con Locke. Los médicos franceses dirán que estudió en Montpellier y aprendió medicina con el Hipócrates francés. No sé. Sus observaciones médicas fue el texto básico de enseñanza médica durante muchas generaciones. Dice el doctor Michael Denny, con el que me han visto, que tal vez el mejor recuerdo de Sydenham es que fue un hijo de las tierras de Dorset, sobre todo fue un médico de verdad, de esos que cuidaban a los enfermos y tan querido por sus amigos como por sus parientes. Muchas gracias por su atención. Bueno, como ven, ha sido una maravilla y un privilegio realmente interesante escuchar la ponencia. Yo quiero, en primer lugar, agradecer la primera parte de tu intervención, el cariñosísimo homenaje que ha hecho a don Francisco Herrera. Es curioso cómo el tiempo y las distancias en ocasiones unen a las personas, aunque no seamos conscientes, es lo más curioso. En ese cariñoso homenaje han mencionado a don José Gómez, maestro de mi maestro, Antonio Campos, y han mencionado también a otra persona que por la descripción que han dado de don Francisco Herrera, yo tengo que mencionarlo como don Francisco Herrera porque es cierto, es que lo admiro por lo que lo he leído mucho. Han mencionado a Diego Gracia. A Diego Gracia, sí. Diego Gracia, persona a la que evidentemente admiramos mucho, fue discípulo de Zubiri, entre otros, y creo que hay una definición de Zubiri que igual luego me pueden ustedes confirmar o refutar, en la que imagino que él se sentía identificado. Zubiri tiene un texto que se llama Naturaleza, Historia, Dios, donde da una imagen crítica de lo que él entiende que son algunos profesores de universidad. Creo que es lo que no era Francisco Herrera. Y dice, Zubiri dice, la cita es algo así. Dice, se puede consumir una larga vida en una cátedra y no haber rozado ni tan siquiera de lejos el más leve vestigio de vida filosófica. Por contra, se puede carecer por completo de originalidad y poseer en lo más hondo y recóndito del ser el leve y callado murmullo del filosofar. Esa es la cita de Naturaleza, Historia del libro, que ese recóndito murmullo es lo de por cómo escribe, ¿no? Entonces me alegra mucho escuchar esa cita. Gracias por el homenaje, gracias por la presentación, que es una maravilla, y por esa casa a la que me has invitado, que es increíble que te abrieran con ese cariño allí. Entonces, gracias por las dos partes de tu exposición tan brillante, y ahora la palabra es suya. Si alguien quiere hacer alguna aportación, pues adelante. Ahí hay una persona que quiere. Bueno, en primer lugar, unirme a la felicitación que es colectiva de ambas partes, tanto del homenaje precioso a nuestro buen amigo y nunca olvidado Paco, como la parte de la exposición científica. Pero es una mera curiosidad, sin ningún tipo de afán científica. En una de las diapositivas que has puesto me ha parecido leer un fraile que creo que era Feijó. Sí, ¿Qué tiene que ver ahí? Es verdad, buena pregunta, Sena. Sí. Porque además no era, el hábito no era de jesuita. Digo, entonces... Es pertinente, se me ha pasado, ¿no? Que he traído a Feijó porque, como sabe, Feijó tiene una obra crítica del siglo XVIII, y entonces es curioso que yo decía, ¿qué repercusión o de Sydenham, qué se habló cuando muere empieza a tener cierto prestigio, especialmente Boerhaave? El otro es Boerhaave, el gran maestro holandés. ¿Por qué traigo Feijó? Porque, claro, porque Feijó, en su crítica o su teatro crítico, menciona a Thomas Sydenham y dice que ese es el camino de la medicina el que está marcando nuestro amigo Sydenham, y no lo libresco, lo que ve en la realidad de la medicina española e inglesa de esa época, como diciendo, esta es la novedad, y por eso es cierto, en el libro aparece, pero yo no lo he mencionado. Te agradezco que me hayas hecho recordar esa situación. Por eso está fijo ahí, y está en el libro por eso también, porque es de los españoles tempranos que hablan y alaban a Feijó, perdón, a Sydenham en ese sentido.
Gracias. Me imaginaba, pero vamos. Muy bien, me has ayudado a completar. Gracias. Por allí hay otra persona que quiere. En primer lugar, felicitarle por la magnífica exposición que ha hecho aquí, profesor. Y después un par de reflexiones. Yo he leído alguna cosilla de Stephenham, era el reumatólogo por excelencia del siglo XVII. Tiene una gran obra que él publicó, que no me acuerdo si se llama Reumatismo o Reumatología, donde describe la deformidad, el cuello de cisne y el ojal de los dedos de la artritis reumatoide. Sí, señor, sí. Es verdad también. La otra reflexión que yo quería hacer es que la esquina, los gaditanos nos tenemos que enorgullecer que fue don Celestino Muti el que la trajo a Europa, ¿eh? Sí, señor. Sí, además Además de los... Sí, es verdad, ese es un aspecto importante. Él habla mucho, pues, de los jesuitas y la marquesa de Chinchón, ¿no? La Chinchón que trae también era la virreina del Perú, ¿no? Entonces, sí, ese es el momento histórico, sí. Y ahora, que acabo de llegar, he estado en noviembre en Perú, lo venden en infusiones. sí, Y la coca. Y yo me quedé helada. Llegas al hotel. En serio, llegas al hotel. Como ayer hablas española, otra vez me lo ponen en inglés, tengo que pensar. Aunque sea inglés, ¿no? Pero digo, ¿cómo? Digo, o sea que como una infusión de bienvenida, de entrada, los postres, como los té que tomamos normal y demás, que lo sepáis. Todo lo que acaba de nombrar, se sigue dando. No lo he visto en otro país panamericano, ¿eh? En Perú. Claro, en Lima sí se ve. Yo creo que Diego quiere tener comentado. Sí, yo aparte de agradecerte la magnífica exposición y muy amena además, y el recuerdo por supuesto al amigo Paco, me ha gustado mucho cuando has hecho esa apelación a la importancia del contexto y a esa relación con John Locke, ¿no? Me parece fundamental, Sí. porque efectivamente el empirismo, ahí lo que aporta y tal. Lo que pasa es que yo tengo una duda respecto a lo que supone Hipócrates y lo que supone también, bueno, si lo relacionamos con Hume. Una cosa es lo que se centraba más en estudiar más la enfermedad que al enfermo, que escuchar al enfermo, que es un poco la idea, un poco del empirismo. Eso es. Pero hay un momento que dice David Hume, dice, y es muy importante también, el tema de la compasión. O sea, dice, yo nunca sabré cómo le puede doler la muela a otro, pero me puedo poner en su lugar. Claro. ¿Cómo me puedo poner en su lugar? A través de la descripción, a lo mejor, como estás diciendo, de lo que se hace y tal. Entonces, como que se solapan, ¿no? En la medicina la importancia de tener nombrada una enfermedad, definida, catalogada, trabajada, y a la vez preguntar al paciente cómo se siente, cómo lo lleva, cómo no sé cuánto. Es un poco esa, ¿no? Eso es verdad, y ahora os desvelo, estoy escribiendo 200 años de la ENEC, y Laennec era un gran admirador de Hipócrates. En esa época hay una... Entonces se vuelve a ese concepto de realmente el hipocratismo, de ver al enfermo, la realidad del enfermo, y el aspecto de la compasión, pues sí, yo creo que también tiene que estar ahí, eso es verdad. Unir las dos cosas. Yo creo que en este caso Sydenham sí parece que unía, porque se dice de él que era benevolente, que era un hombre cercano. Quizás une ahí las dos cosas. Estoy de acuerdo con tu apreciación. Muy bien, pues si no hay ninguna intervención más, yo quiero cerrar el acto de nuevo agradeciendo aquí a la presencia de la familia de Paco Herrera y de nuevo muy cariñosamente gracias por contar con nosotros, ha sido un lujo y un privilegio. Gracias por estar esta tarde aquí. Muchísimas gracias.